5 de la mañana, el tema que le habíamos anunciado es que por fin ya se cuenta con el reglamento para esta ley que fue aprobada hace 7 años y es el lenguaje de señas. Nos acompaña Malena Pineda, representante de la Defensoría del Pueblo, además jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Jesús. Sí, desde la Defensoría del Pueblo hemos saludado que el Ejecutivo ya haya aprobado y publicado el reglamento de la lengua de señas, por cuanto durante estos 7 años la población sorda de nuestro país ha permanecido en estado de indefensión, toda vez que le era muy dificultoso, casi imposible, poder acceder a los servicios públicos o de uso público en nuestro país, como por ejemplo interponer una denuncia a la comisaría, ir a ser atendidos a un hospital o a cualquier institución pública, pagar una partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque no hay intérpretes. Exacto. En lengua de señas. Y mira, vamos a ver un poquito las cifras, ¿no? Porque de 532.000 personas que registran ustedes con esta discapacidad, se llama, ¿no es cierto? Sí. Auditiva, Sí. solamente tendríamos ¿cuántos intérpretes? Estamos en falta de intérpretes total. Claro. Hay una Asociación Mundial de Intérpretes que por cada país reconoce a una organización de intérpretes. En este caso, en el Perú es reconocida a CICEP, que más o menos tiene unos 23 intérpretes, pero lo que existe en nuestro país ante la falta de titulación es que hay intérpretes que son empíricos, es decir, que tienen una aproximación muy cercana a la cultura sorda, porque los sordos forman una cultura, Claro que sí. entonces trabajan con ellos y realizan estas interpretaciones. Perfecto. Pero lo que busca la norma son 3 cosas que son sumamente importantes. Quiero aclarar primero que no es la Defensoría la que tiene las cifras, sino es el INEI que proporciona la información, ¿no? sí, que Qué dice bueno. que en nuestro país hay 532.000 personas con discapacidad auditiva. Ese es el grueso. De ese 100%, ¿Y estarán todas ahí? el Falta. 70% serían personas sordas que necesitan la lengua de señas para comunicarse. Se Digamos, cuando comunican vemos en una lengua de persona, señas. Malena, con el audífono, ¿no es cierto? Ya. Es una persona que evidentemente... que tiene discapacidad auditiva, pero que no es sorda, porque esa Correcto. se puede comunicar, tiene resto auditivo, oye a través del audífono, del implante coclear. En cambio, las personas sordas necesitan no tienen el lenguaje de señas Sí, de todas sí. maneras. Y a mí Ya, lo que me pasa continuamente es que tenemos usuarios, o sea, personas con discapacidad auditiva o sordos, o con discapacidad auditiva que tienen el implante coclear. Nosotros estamos en una reunión de trabajo en cualquier institución pública y de todas maneras ellos necesitan un intérprete, porque en la comunicación entre varias personas, toda vez que tú te volteas, ellos ya no pueden leer los labios o no pueden seguir la conversación. En cambio, con un intérprete al frente sí se puede. Claro. Ahora, lo interesante de la ley es que se aprueba, por ejemplo, concentrarse en formar gente, en formar intérpretes, porque hay poco, hablando de la televisión, por ejemplo, hay muy pocos espacios que tienen el lenguaje de señas, ¿no? Claro, y ahí es muy importante que el Estado cumpla con proporcionar la información a las personas sordas en lengua de señas, que las haga accesibles. Por eso sería importante que todos los canales, todos estos espacios pudieran transmitir los mensajes, cualquier mensaje. O sea, no solo los noticieros. No solo los noticieros, también con la ventana, contando con un intérprete en lengua de señas. Ya, ahora, si bien perfecto. hay algunos, este canal y hay otros que también lo tienen, hay que también tomar en cuenta que la ventanita no tiene que ser tan pequeña, tiene que ser lo suficientemente Claro, un poco más grande para que se pueda... para que el sordo pueda ver los gestos, la expresión toda corporal, y no solo las manos, ¿no? sino el movimiento, claro, efectivamente, Los el movimiento ojos. y los labios en este caso. Sí, También, exacto. ¿no? Toda El la lenguaje de sintaxis, señas exacto. es muy importante para estas Sí, personas, sí, claro. sí. Bueno, cuando entra el reglamento ya fue publicado, ¿no es cierto? La ley fue aprobada hace 7 años, me parece, porque 7 congresista años. usted, Sí, que es quien la impulsó. Sí, sí. Ahí hay 3 cosas que son importantes. Uno, que el reglamento dispone que todas las instituciones públicas y privadas que brindan un servicio de atención al público deben tener intérpretes en lengua de señas. Lo otro es toda la profesionalización y acreditación para contar con intérpretes debidamente calificados. ¿Quién y con tendría ética. que formarlos? ¿El Ministerio de Educación? Entiendo tiene El que ver Ministerio mucho de en esto y de la Educación, mujer, ¿no? Sí, el Ministerio de Educación va a trabajar con los gobiernos regionales, las universidades, institutos superiores para esa formación, y tiene plazos como por ejemplo 120 días ya para publicar el perfil del intérprete. Perfecto. Y comenzar a organizar estudios y formación.
Lo otro que es muy importante es que a través del reglamento se establece ya mucho más claramente todo lo que es el acceso a la educación de los niños sordos. Ahí el Estado tiene que garantizar... ¿Cuántos colegios tenemos? Creo que... Bueno, tenemos como 200.000 colegios entre públicos y privados, pues, ¿no? Pero cada vez que un pero niño me refiero sordo, para niños con discapacidad auditiva. solamente hay un colegio a nivel nacional público de nivel primaria para niños sordos. ¿Y la secundaria? En la secundaria tenemos un EVA y ese es un enorme problema, ¿no? Para los chicos, ¿no? Porque lo que se necesita es que estos chicos estudien con un intérprete en lengua de señas al costado y con un modelo lingüístico, que es una persona sorda. Ahí tiene que haber una importante inversión, ¿no? También. Una inversión, porque si no, estos chiquitos quedan analfabetos, como son en la mayoría de casos las personas sordas no saben leer y escribir correctamente porque no se les ha reforzado tanto su lengua de señas como para aprender la segunda lengua, que es el español. Sin duda, claro que sí. Bueno, y además, en el caso de la ley también señala que ya hemos visto el porcentaje con el que deben contar las empresas con este tipo de trabajadores. Sí, bueno, no. La Ley General de la Persona con Discapacidad dice que en el sector privado las empresas tienen que tener el 3% de su personal con discapacidad. Pero había hablado mucho de ampliarlo a 5, ¿no? El 5% es en las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, claro, eso se está cumpliendo poco a poco. Hay mucha distancia, mucha brecha. Y en el caso del sector público falta que Servir, que es la autoridad autónoma en el servicio civil, de los lineamientos necesarios para que las instituciones públicas puedan cumplir con la cuota del 5% Hay una tarea de la pendiente también por parte de Servir. Y de también, empresa privada, ¿no? Claro, y que contraten también a personas sordas. Una persona sorda es una persona que solo no puede, no escucha. Es una persona que tiene un perfil bueno para hacer miles de cosas. Y aún sí, y ese es el caso de todas las personas con discapacidad, ¿no? Entonces no hay que problematizarse, sino que más bien hay que tenemos, por ejemplo, también los supermercados, la empresa privada en general y, por supuesto, las instituciones del Estado, que es solamente el 3%. Cuando hemos escuchado en muchas discusiones, o digamos... aportes que debiera subir la cifra a 5% de contratar a personas con alguna discapacidad, como por ejemplo la auditiva. Sí, sí. La población sorda quisiera que hubiera una reserva específica para la contratación de ellos, porque si no, la mayoría de empresas contratan a personas con discapacidad física. Lo cierto es que se tiene que contratar a todos los que sean necesarios. Lo que falta para cubrir las cuotas, tanto del 5 como del 3%, es contratar a toda esa masa a todo ese mercado laboral de personas con discapacidad que están esperando una oportunidad para tener un empleo digno. Claro, ahora, en el caso de los ministerios, hablamos del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, entiendo que el Ministerio de Cultura impulsa también estos concursos de intérpretes constantemente. Seguramente habría que tener una instancia que formativa desde niños, ¿no es cierto? Porque desde niños pueden ir creando también este hábito, este trabajo de ser intérpretes de lenguaje de señas. Claro, los intérpretes son, en lengua de señas, son personas que no tienen una discapacidad auditiva, es decir, son oyentes. De repente es una profesión que al no tener una titulación, al no estar reconocida en nuestro país, ha sido dejada de lado, exactamente, pero ahí sería bueno que el Ministerio de Educación pidiera el concurso del Colegio de Intérpretes. Perfecto. El Ministerio de Cultura tiene una instancia, un capítulo, digamos, una división que se dedica al tema de intérpretes, ¿no? Sí, pero ellos ven todo lo que son las lenguas originarias y ahí falta que el Ministerio de Educación también, el Ministerio de Cultura también reconozca a la lengua de señas como una lengua originaria. Claro, además en el mapa lingüístico, ¿no? Es lo que se ha pedido, creo, en la ley. Porque imagínese, María Jesús, una persona de una comunidad chipiva, aguaruna, ahí también hay personas sordas. Perfecto. Sería una linda... bueno, es parte de la ley, es parte de la sugerencia de lo que establece esta ley. ¿Entra en funciones cuándo? ¿El reglamento? Ya mismo, ya está, ¿no? en vigencia, sí.
Perfecto. Y además que la educación inclusiva debiera abarcar cada vez a más niños, ¿es cierto? Por supuesto, y debería implementarse, y en el caso de los sordos, con los intérpretes y modelos lingüísticos. ¿Qué otro aporte fundamental consideras que tiene este reglamento? Bueno, que en 180 días todas las instituciones públicas y privadas que brindamos un servicio 180 días, ¿no? 180 días tenemos para establecer el procedimiento para la contratación de los intérpretes. Ahora, ¿cómo vamos a tener intérpretes? Son dos formas. O lo tienes físicamente, ¿no? O lo tienes mediante un medio visual, que puede ser, por ejemplo, un call center o una videoconferencia. Es decir, si bien tenemos pocos intérpretes, pero si se necesitan intérpretes en este mismo momento en varias regiones del país, se puede tener ese servicio a través de videoconferencias o call center. Un call center con varios intérpretes que son pedidos a cualquier hora por diferentes instancias oficiales del Estado, y con eso cumplimos con la accesibilidad en la comunicación para atender a una persona sorda. Claro, y lo más importante es que la ley establece y garantiza que las personas sordas o con esta discapacidad auditiva puedan acceder a los servicios sociales, servicios básicos, servicios públicos del Estado a través de la información, porque si no conocen... Están totalmente indefensos, ¿no? Y eso se llama discriminación. Claro que sí. Bien, gracias por completar esta información con nosotros esta mañana. Malena Pineda, representante de la Defensoría del Pueblo. Ella es la jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad, hablándonos. Se aprobó el reglamento, por fin después de 7 años, el Ejecutivo lo dio a conocer, para las personas con discapacidad auditiva. Gracias por esta entrevista. Son las 11:16. Corto.